Para concluir con esta sección dedicada a las tablas de retablo del ámbito germánico y flamenco, vamos a considerar el políptico de Roger van der Weyden, en que representa el juicio final. Este célebre políptico nos sirve como síntesis de todos los elementos arquetípicos de la representación del juicio en las tablas de altar. Adviértase que en la tabla central, que abarca en altura los dos niveles del políptico, se encuentra en alto la figura del Señor, juez soberano, representado de la manera más habitual en este ámbito germánico flamenco, es decir, como Señor soberano con su manto de púrpura, pero al mismo tiempo como varón de dolores, con sus llagas bien visibles. Y acá aparece como Cosmócrator, con sus pies sobre la esfera del mundo y sentado sobre el arco iris de la paz final. Elementos todos que ya hemos señalado en representaciones anteriores. Está flanqueado también, como vimos en una de las representaciones que acabamos de comentar, por una rama de lirio a su derecha y por una espada a su izquierda, representando la pureza y la verdad juntamente del juez soberano de todas las cosas. Aparece representado sobre un fondo dorado. Y en el mismo eje central, pero en la parte inferior de la tabla central, aparece San Miguel Arcángel con la balanza del pesaje de las almas. Las almas son sujetas al juicio, ¿verdad? Y aquí lo que sí tenemos es una suerte de inversión de un elemento iconográfico que ya hemos señalado muchas veces, sobre todo en las representaciones escultóricas de los pórticos de las catedrales y abadías. A saber, si miramos esta balanza de San Miguel, advertimos que el plato que sube es el plato de los bienaventurados, es decir, acá el ritmo de la balanza acompaña el sentido del ascenso a los cielos o del descenso al infierno, cosa que no es lo arquetípico previamente, porque se inclinaba la balanza del lado del peso de las virtudes, mientras que el condenado aparece hueco, vacío de virtud, y por lo tanto su plato sube. Eso es lo que hemos visto en múltiples representaciones de los pórticos de las catedrales de los siglos XII, XIII. Pero aquí este signo iconográfico está transformado en otro lenguaje. En este caso, como en muchos casos, lo que hay que saber es leer el lenguaje de las representaciones, que puede variar inclusive de clave, aun cuando se trate de los mismos elementos representativos. En torno al arcángel San Miguel y a los pies del Señor aparecen 4 ángeles trompeteros que anuncian el juicio. Y a los pies de San Miguel Arcángel aparecen representados los resucitados. La representación de los resucitados se extiende a la parte inferior de las 2 tablas que están hacia la derecha del Señor y las 2 tablas que están hacia su izquierda. Mientras que las tablas del extremo, de los extremos, representan respectivamente el acceso a la ciudad de Dios para los bienaventurados y el acceso al infierno para los condenados. Los otros elementos arquetípicos del esquema de Roger van der Weyden son los ángeles portadores de los instrumentos de la pasión redentora, que aparecen en la parte alta, en tablas de menor tamaño, acompañando a derecha y a izquierda la parte superior de la figura del Señor. Y luego, en las tablas laterales,
derecha y a izquierda de San Miguel Arcángel, vemos representados en las tablas inmediatamente puestas a derecha e izquierda de la tabla central a la Santísima Virgen María a la derecha y a Juan Bautista a la izquierda del Señor, como es común. Ya hemos explicado el sentido de estas figuras, ¿no? Los dos que acompañan de modo protagónico la primera venida acompañan al Señor en su segunda venida. La Santísima Virgen María, su madre, y San Juan Bautista, el precursor. Y luego también, y en actitud sedente como copartícipes del juicio en cuanto a que están sentados, pero al mismo tiempo en un plano inferior que el Señor, aparecen los 12 apóstoles, 6 a su derecha, 6 a su izquierda, y detrás de la línea de los apóstoles, otros santos y santas. Y estos son todos los elementos del esquema iconográfico, que está reducido a lo que podríamos decir su esqueleto. Aquí vemos en este detalle la tabla central y las dos tablas superiores con los ángeles portadores de los instrumentos de la pasión. Los que están a la derecha del Señor llevan la Santa Cruz y la corona de espinas, con un paño también, y hacia los que están a su izquierda llevan la caña de la esponja, la lanza y la columna de la flagelación. En esta otra vista podemos observar claramente a la Santísima Virgen y a San Juan el Bautista, y cómo en este políptico las tablas laterales continúan la representación de la tabla central, lo cual está marcado por la continuación del arco iris que hace de sede o trono del Señor en majestad, que sigue tanto a su derecha como a su izquierda. Aquí tenemos la parte del políptico que está a la derecha, y vemos bien la representación de la Santísima Virgen, de 6 de los apóstoles, con San Pedro en primer lugar, envuelto en un manto de púrpura también, que representa su primacía, y detrás de la figura de los 6 apóstoles santos. En la parte inferior vemos los resucitados emergiendo de los sepulcros, y en la tabla del extremo los bienaventurados que ya ingresan, recibidos por el ángel en la ciudad de Dios. El mismo detalle lo vemos para la parte que está a la izquierda del Señor, o sea, a la derecha del espectador, del políptico. Juan el Bautista, 6 apóstoles, los otros 6 apóstoles sedentes, y figuras de santas detrás de ellos. Y abajo los condenados que se dirigen hacia la puerta del infierno, representado por la oscuridad y las llamas. En este caso no tenemos una representación dramática de Satán ni de las distintas condenas por los distintos pecados, como hemos visto en tablas anteriores más complejas. Pasamos ahora, para concluir este recorrido de las tablas de retablo, donde se representa el juicio final, a algunos ejemplares españoles. Empezamos por la representación del juicio final en una tabla del retablo llamado de la Resurrección de Jaume Serra. Los hermanos Serra representan un estilo pictórico propio del ámbito catalán, ¿no? Y desarrollado entre los siglos XIV y XV, en lo que algunos historiadores del arte llaman, aunque con nombre impropio, como ya hemos dicho, la pintura gótica, ¿no? Pero esta pintura de Jaume Serra, que es una tabla de retablo,
nos presenta también un esquema muy sencillo del juicio final que vamos a analizar brevemente. Su estilo es de gran elegancia, ¿no? Y todas las figuras aparecen pintadas sobre fondo dorado y enmarcadas por la filigrana de la madera también dorada que enmarca cada tabla del retablo. La imagen tiene claramente dos partes, dos niveles, el nivel superior y el nivel inferior. En el nivel superior se ve al señor juez que aparece allí en soberana majestad de pie, como quien viene de pie sobre las nubes del cielo. Ya hemos visto este tipo de iconografía del juez, que no aparece sentado en su trono, sino de pie viniendo sobre las nubes del cielo, y la hemos visto precisamente en un ejemplo también español, que es el luneto superior del ábside de la Catedral Vieja de Salamanca, donde el Señor viene de pie como soberano, Señor y Dios sobre las nubes del cielo. Aparece aquí también ostentando las llagas de la pasión en las manos, en los pies y en el costado, y con nimbo dorado rodeando su cabeza. A su derecha y a su izquierda vemos las figuras de la Santísima Virgen María y de San Juan Bautista. Y luego dos ángeles a la derecha y dos ángeles a la izquierda, que los dos que están más cerca de la figura del Señor son ángeles portadores de los signos de la pasión, mientras que los otros dos son ángeles que con las trompetas anuncian el juicio. La parte inferior, que está claramente demarcada por un trazo de azul que representa la gloria del Señor, fíjense que el Señor está envuelto en mandorla, como en las representaciones que hemos visto más antiguas. En la parte inferior vemos claramente a la derecha los bienaventurados, a la izquierda los condenados. En el centro, dos sepulcros vacíos que indican el misterio de la resurrección de los muertos. Y en alto, cuatro figuras angélicas que descienden a coronar con la corona de victoria a los santos. Las figuras de los santos se destacan como figuras orantes, la de los condenados como figuras de desesperación, que son a su vez conducidas hacia su destino eterno por los demonios. Vemos aquí la representación de la parte superior en más detalle, donde se puede apreciar con claridad el ángel que lleva a la derecha del Señor la cruz, los clavos y la corona de espinas. Y a la izquierda el ángel portador de la lanza y de la caña con la esponja. Es decir, los instrumentos de la pasión que estamos habituados ya a ver en las representaciones del juicio final, por esa síntesis de la fe cristiana que muestra que el Señor juez es el Señor que ha vencido al pecado, a la muerte y al demonio en la cruz de salvación. Esto no solo se destaca por las llagas visibles del Señor glorioso, sino también por los ángeles que llevan como en triunfo los instrumentos de la Santa Pasión. Aquí vemos las figuras de los santos, orantes y con la mirada elevada hacia Cristo Jesús, el Señor y Juez, mirada serena y confiada. Y del otro lado, en cambio, las figuras de los condenados en gestos de desesperación y atormentados por los demonios infernales. Aquí vemos las dos figuras que arriba y debajo acompañan a esta en el retablo. Es decir, por encima de la figura que acabamos de ver aparece la representación de la crucifixión.
que vemos en esta imagen. Y por debajo de la figura que acabamos de ver aparece la figura del resucitado emergiendo victorioso del sepulcro, vencedor de la muerte, y acompañado por los santos ángeles que le alaban y glorifican, y con el estandarte de la victoria pascual en lo alto de la vara que lleva con su mano derecha. Aquí tenemos una composición iconográfica que nos recuerda lo que hemos hablado al presentar el primer milenio de preparación de la iconografía del juicio final. Porque tanto la imagen del crucificado como la imagen del resucitado y la imagen del Señor que asciende son ligadas ya desde el primer milenio al misterio del juicio final. Pasamos ahora a otra tabla. Se trata aquí de un juicio final pintado por Miguel Jiménez para la iglesia de la Santa Cruz de Blesa en Teruel. En este juicio final, sumamente escueto, pero de extraordinaria solemnidad y belleza, vemos al Señor en majestad con sus dos manos levantadas mostrando las llagas de la pasión, con sus dos pies llagados y con la llaga del costado también bien visible. Le acompañan dos ángeles, uno a su derecha, otro a su izquierda, el uno llevando una espada, el otro llevando la rama de lirio. Esos símbolos que hemos visto en la pintura flamenca y germánica los vemos también aquí, pero aquí no están en el aire, digamos así, flotando en torno a la cabeza del Señor, como los hemos visto, sino llevados por los ángeles. Uno lleva la espada, el otro lleva la rama de lirio. Y a la derecha la Santísima Virgen y a la izquierda San Juan el Evangelista. Esta diferencia ya la hemos visto también, que recogemos ahora en las tablas. Advirtamos que en otras tablas hemos visto a la Santísima Virgen y a Juan el Bautista, que es lo más común. Pero en los pórticos esculpidos de las iglesias de los siglos XII y XIII, en cambio, hemos visto muy frecuentemente a la Santísima Virgen y a Juan el Evangelista, porque ahí se privilegia no a las figuras que le acompañan en su primera venida, sino a las figuras que lo acompañan al pie de la cruz. O sea, se destaca el vínculo entre el juicio final y la pasión. La Santísima Madre y el discípulo dilecto acompañan al Señor como imagen también de la Iglesia. A sus pies la esfera del mundo, del que es Señor y Rey, dos ángeles trompeteros y luego representados muy finamente los resucitados que emergen de los sepulcros. Y eso es todo. En otra tabla del mismo autor, Miguel Jiménez, encontramos, en cambio, otro esquema. Mientras la tabla anterior representaba claramente el juicio en relación con la resurrección de los muertos, ahora se representa el juicio mismo. Advirtamos que en esta sí, el Señor que está en el centro, rodeado por una mandorla de rayos luminosos y con aureola en la cabeza, tiene a su derecha la Santísima Virgen María, seguida por un conjunto de santas, y a su izquierda Juan el Bautista con los santos que le acompañan. Ahora sí, la Santísima Virgen y Juan el Bautista. Es decir, esa oscilación la vemos incluso en el mismo pintor. Adviértase, no es una cuestión ni de épocas ni de lugares, sino que son dos esquemas iconográficos posibles entre los cuales se elige. Porque acá está representada precisamente la venida para el juicio, más que el misterio de la resurrección final, que se asocia directamente a la pasión del Señor, porque Él es el resucitado, y en su resurrección todos resucitamos, como dice San Pablo. Ahora, en cambio, se representa más bien la segunda venida para juicio, con San Miguel Arcángel en el centro de la parte media y baja de la figura, ¿no? Con la balanza en la mano, pesando las almas
Advierte que acá los platillos están prácticamente a la misma altura, ¿sí? Acá no se hace, acá esa cuestión iconográfica está pasada por alto. Y tiene claramente a la derecha, o sea, a la derecha del Señor, a los bienaventurados que, acompañados por un ángel luminoso, son conducidos hacia la eterna felicidad, y a la izquierda a los condenados entre figuras espantosas de demonios que los conducen a la eternidad del infierno. Acá pasamos a otro ejemplar español que tiene una peculiaridad característica de la iconografía española del juicio final en el siglo XV. Y esa peculiaridad de esta tabla, que se atribuye al llamado maestro de Artés, pintor cuyo nombre se desconoce, pero que pintó una serie de tablas para un retablo en una capilla de la familia Artés, y por eso se lo conoce como maestro de Artés. Este ha pintado el juicio final en asociación con la misa de San Gregorio Magno. San Gregorio Magno está acá como ícono de las llamadas misas gregorianas, celebradas por la liberación de las almas del purgatorio. Y acá es interesantísima la composición iconográfica, porque la parte superior de la tabla es obviamente una representación del juicio. El Señor en majestad, la Virgen y Juan el Bautista flanqueándolo, con otros santos que los acompañan. La representación de la ciudad de Dios, con sus murallas, sus torres y su puerta, ¿sí?, a la que han de acceder los bienaventurados, que están representados de alguna manera en el lado derecho, pero asociados al purgatorio del que son sacados por los ángeles en virtud de la misa que está representada en el medio. En cambio, a la izquierda se representa la condena al infierno. Adviértase que el Señor aparece sentado sobre una suerte de arco, ¿no?, sus pies sobre otro arco, y bajo sus pies aparece la cruz llevada por dos ángeles, flanqueados a su vez por ángeles que anuncian con las trompetas el juicio definitivo. A la derecha de la representación se ve cómo San Pedro, ubicado ante la puerta de la ciudad de Dios, está dispuesto a recibir a los bienaventurados acompañados por los ángeles. Bien. Esta es una imagen realmente singular. Aquí vemos un detalle en que se puede apreciar cómo las almas son liberadas del purgatorio y cómo un ángel recibe entre sus manos a un alma que asciende, mientras suena acá el juicio en la trompeta del ángel nuncio. En este detalle podemos ver sobre la cabeza de San Gregorio Magno la resurrección de los muertos. Vemos a los muertos emergiendo del sepulcro, más cercanos y más lejanos a la imagen del Santo Papa que celebra la Santa Misa. Y ya a la derecha aparecen las figuras de los demonios que se llevan a los condenados hacia el infierno. Aquí vemos cómo un demonio en vuelo lleva la figura condenada hacia su destino de eterna separación de Dios. Y aquí vemos también representados los tormentos del infierno con extraordinaria fuerza y vivacidad, y las figuras espeluznantes de los demonios que atormentan a los condenados. Entre los condenados, como rasgo típico de moralidad, se encuentran personas de toda condición en la vida temporal, personas del pueblo llano, y adviértase en esta figura, en estos que están en el caldero hirviendo, en el cual derrama un metal fundido un demonio que está a la izquierda, aparece la figura de un papa y de un obispo.
Muy bien. Con esto hemos concluido nuestro recorrido de las tablas de retablo. Recordemos que dijimos que para introducirnos en las representaciones de los siglos que van del 12-13 hasta el 15 y comienzos del 16, íbamos a recorrer 3 vías, que ya las hemos presentado. La primera, representaciones murales. La segunda, dentro de las iglesias. La segunda, representaciones escultóricas en los pórticos de las iglesias. Y la tercera, tablas de altar o tablas que componen retablos de altar. Ahora vamos a ver algunas imágenes especialmente representativas de los siglos siguientes, ¿no? Y saliendo del siglo XV y entrando en el XVI, volvemos a las representaciones murales. Y como para hacer una transición, nos citamos aquí en un mural que representa con mucha elegancia el juicio final, obra esta de el pintor Juan de Borgoña, que se encuentra en la sala capitular de la Catedral de Toledo. En esta primera imagen vemos no solo la pintura mural, sino también por debajo las imágenes de los distintos cardenales arzobispos de Toledo, que rodean toda la sala capitular, en la que se sientan, presididos por el arzobispo de Toledo, precisamente los miembros del cabildo para sus deliberaciones. Y por encima del mural, el bellísimo artesonado de madera dorada del techo. Pero lo que a nosotros nos interesa comentar es el mural del juicio final, que está claramente representado aquí también en 2 niveles principales. El nivel de la gloria celestial, centrado en la figura de Cristo, y el nivel de los resucitados para la vida eterna y para la muerte eterna, que tiene como representación central en el eje principal del mural la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Adviértase que ese eje central, en este caso, nos presenta la figura del juez soberano, con todos los rasgos que ya hemos visto en múltiples representaciones, rodeado en este caso por una luz dorada, lo que rodea al Señor en majestad, sentado sobre el arco de la alianza con el mundo a sus pies, es una gloria dorada en la que se ven representados con sutileza multitud de ángeles que glorifican al Señor. Si se advierte, en el contorno de la orla dorada aparecen los ángeles, las cabezas de los ángeles, que glorifican eternamente al Señor. Luego tenemos a la Santísima Virgen María a la derecha, Juan el Bautista a la izquierda, y los apóstoles sentados como tribunal de juicio, en este caso, a derecha e izquierda del Señor, 6 y 6 como de costumbre. Y por encima de las figuras de los apóstoles vemos asomar grupos numerosos de santos que coparticipan de esa gloria del cielo. Hacia abajo vemos representada la resurrección de los muertos. Y la representación de la resurrección de los muertos, en este caso, tiene algunas peculiaridades dignas de ser notadas. Adviértase que la resurrección de los muertos está representada a la izquierda, en la parte inferior a la izquierda del espectador, o sea, a la derecha del Señor, en la parte inferior, mientras que en la parte superior de esa sección derecha aparecen ya las figuras de los santos que ascienden a la gloria del cielo. Entre los resucitados están los que levantan su mirada hacia el Señor, los que resucitan para vida, y hay una figura que está siendo
arrebatada por un demonio en forma de animal monstruoso, que toma de los pelos y de la mano a esta figura para llevársela hacia el infierno. Aquí tenemos en cambio la representación de los que resucitan para la muerte eterna, para la condenación. Y a la izquierda, la representación del infierno, a diferencia de lo que sucede en otras imágenes en que la representación está centrada en lo horrible de las penas, aquí la representación es una suerte de advertencia moral porque están representados los distintos pecados capitales, ¿sí? Se advierte y encima de cada uno su nombre, soberbia, avaricia, lujuria, etc. Los nombres están en carteles escritos y cada pecado tiene una representación arquetípica. Aquí lo que se viene a señalar más que la consecuencia del pecado es la advertencia de los pecados que hay que rehuir para no, o de los que hay que arrepentirse para evitar la condenación en el juicio. Muy bien, esta figura fue pintada muy a comienzos del siglo XVI y es prácticamente contemporánea del juicio final, probablemente más famoso de la historia de la pintura, en el que vamos a internarnos ahora. Me refiero obviamente al que fue encargado por el Papa Julio II a Miguel Ángel Buonarroti y que está representado en el muro del altar mayor de la Capilla Sixtina. Con esta representación volvemos al interior de la iglesia. Hemos visto murales que representan el juicio final en el interior de iglesias. Pero este es el primer ejemplo que vemos de un juicio final que cubre todo el muro principal del altar. En este sentido, esta iconografía vuelve a la representación en gran escala del juicio final que hemos visto en el gran mural musivo de Torcello, que hemos visto en el magnífico mural de la capilla Scrovegni pintado por Giotto, pero con la diferencia de que esos dos murales que acabo de nombrar están en la puerta de salida de la iglesia. Es decir, es una imagen que está representada en el muro frontal en la parte interior y que por lo tanto queda a la vista de los fieles cuando estos egresan del templo, cuando salen del templo. Mientras que este mural está situado sobre el altar en que se celebra el santo sacrificio de la misa. Es decir, ocupa el lugar de un gran retablo mayor. Es un mural de la pared principal a la cual dirigen su mirada tanto el celebrante como los fieles durante la misa. Es probablemente un signo del espíritu de reforma católica que atraviesa todo el siglo XV y que se conserva a principios del siglo XVI, lo que impulsa al Papa Julio II a pedirle a Miguel Ángel que en esta su capilla de celebración casi cotidiana represente el juicio final. Si dirigimos nuestra mirada a este gran fresco del juicio final de Miguel Ángel, lo primero que nos salta a la vista, si ya hemos ido formando el ojo a lo largo de esta clase, es una disposición en niveles horizontales que es enteramente tradicional. O sea, el esquema de composición general que ha seguido aquí Miguel Ángel es un esquema que sigue una ley que ya hemos visto en representaciones de 2-3 siglos anteriores, ¿no? Que es la representación en estratos horizontales. Y acá, a simple vista, se advierten 4 niveles fundamentales.
el nivel superior en los lunetos, el nivel principal que está centrado en la figura del señor y juez, un tercer nivel y un cuarto nivel que es la base de la representación. Este es el esquema básico y hay que estudiarlo a partir de allí. ¿Qué es lo que aparece en cada uno de estos niveles de un fresco que es el centro de atención de quien ingresa en la Capilla Sixtina, pero como término final de atención? En esta imagen vemos una bellísima perspectiva del conjunto de la capilla, desde la primera cancela divisoria, que da acceso a la capilla propiamente dicha, y vemos cómo hay magníficas representaciones murales en los laterales, y vemos también la maravillosa bóveda pintada por Miguel Ángel. Pero ahora nos encontramos que al final aparece el juicio. El juicio con sus 4 niveles de representación sobre un fondo común de azul celeste, que se hace blanco solamente hacia la parte inferior, distinguiendo el nivel terreno del nivel celestial. En la parte superior, la representación nos presenta un motivo iconográfico también típicamente tradicional, porque tanto a la derecha como a la izquierda tenemos representados ángeles que llevan los instrumentos de la pasión. Son claramente visibles, aún de lejos, la cruz y la columna de la flagelación. Este es un motivo típico de la representación del juicio final, por la vinculación esencial del Señor y juez con el Señor Redentor. El juicio sigue a la pasión redentora y no viene sin ella, porque, como dice el Evangelio de San Juan, el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo tenga salvación por medio de él. Pero también dice en el mismo pasaje que quien no recibe al que es la luz del mundo, sino que prefiere permanecer en las tinieblas, en lugar de ir hacia la luz, ese ya está condenado. En el segundo nivel nos encontramos con el Señor y el cortejo de los santos, a la derecha y a la izquierda. Y como veremos, ese cortejo de santos aquí representa un carácter bastante complejo. Pero una peculiaridad de ese cortejo de santos es que la única figura que está directamente asociada a la del Señor y Juez es la de la Santísima Virgen María a su derecha. La única figura próxima, en posición singular. Acá esto sí es una originalidad de la iconografía de Buonarroti, porque ordinariamente la Santísima Virgen flanquea al Señor junto con el Bautista o el Evangelista, con alguno de los santos Juanes, digamos. Mientras que aquí la posición de la Virgen es absolutamente única y singular. Solamente ella está prácticamente pegada, unida a la figura del Hijo, en un nivel ciertamente inferior, pero adosada, podríamos decir, en la visión general, a la figura del Hijo y Juez. En el tercer nivel aparecen, junto a la imagen central en que están los ángeles que con sus trompetas anuncian el juicio, figuras de
bienaventurados que ascienden hacia el cielo de un lado y de condenados que descienden hacia el infierno del otro. Y en el cuarto y último nivel vemos a la izquierda la representación de la resurrección, a la izquierda del espectador, o sea, a la derecha del Señor. Y esto es absolutamente clásico también y arquetípico, lo hemos visto en múltiples representaciones ya. A la derecha del Señor aparece representada la resurrección de los muertos y a la izquierda la representación de la condenación al infierno. Vamos a ir mirando cada una de estas partes con cierto detalle, en virtud de ser esta representación tan famosa y ser tan rica desde el punto de vista iconográfico. Aquí vemos la representación de los ángeles que, situados a la derecha del Señor a su derecha, digamos, ¿sí?, llevan algunos instrumentos de la pasión, que en este caso son la cruz, adviértase, la cruz y la corona de espinas. La representación de los ángeles sí es original en este caso, porque a diferencia de la iconografía común que representa a los ángeles alados, ¿no?, Buonarroti ha representado ángeles en figura estrictamente humana, pero sin alas. Es decir, los ángeles están representados como seres personales simplemente. Y el atributo que los distingue en todo caso como ángeles es la luminosidad de sus cuerpos, pero no otra cosa. Un elemento enigmático de la representación es una figura que aparece como unida a la cruz, casi como crucificado, ¿verdad? Es decir, si uno observa esa cruz que es llevada por ángeles, ¿no?, pareciera que hay la figura ¿de qué? Se podría preguntar uno, de un ángel que está como puesto en la cruz, aunque es obviamente un ángel portador de la cruz porque tiene sus brazos hacia atrás, como llevando la cruz sobre las espaldas. Esta figura enigmática se podría interpretar, es perfectamente posible leerla de esa manera, como una figura que al llevar la cruz invita al contemplador a cargar la cruz para cumplir con aquello que dice San Pablo, ¿verdad? Resucitaremos con Cristo siempre y cuando para la gloria, siempre y cuando padezcamos también con Él. Es decir, nos unamos al misterio de su cruz. Este ángel portador de la cruz junto con los otros ángeles parece estar insinuando eso, por la posición en que lleva la cruz. Cruz y corona de espinas de este lado. Y del otro lado tenemos los ángeles que transportan la columna de la flagelación, una escalera y aparentemente la masa con que se hincan los clavos. Estos son todos instrumentos de la pasión, ¿verdad? Es un elemento clásico absolutamente en la representación del juicio final. Son los ángeles portadores de los instrumentos de la pasión del Señor. Aquí vemos las dos lunetas juntas, ¿no?, y cómo se unen ya al inicio de la bóveda.
y vemos también aparecer o asomar hacia la parte inferior las primeras figuras de los santos que forman el cortejo del Señor en el segundo nivel de representación. A ese pasamos ahora y viendo ese nivel en unidad con el primero. Aquí se ve claramente la diferencia entre los dos niveles que estamos señalando, ¿no? Y aparece con nitidez el segundo nivel. En su eje central tenemos la figura del Señor soberano y juez. Aquí el Señor aparece en una posición que es prácticamente la misma de la del fresco que hemos visto en la Catedral Vieja de Salamanca coronando el retablo mayor. El Señor aquí viene de pie sobre las nubes del cielo, y esto está representado literalmente por Miguel Ángel. Y es al mismo tiempo el varón de dolores, ¿sí? Cubierto simplemente por un paño que se extiende a envolver sus hombros, mostrando que es al mismo tiempo el paño de la pasión y de la soberana realeza de Cristo. El Señor en su gloria resucitada tiene a su vez los brazos en posición típica, como lo hemos visto en múltiples representaciones pictóricas y escultóricas, alzado el brazo derecho, recibiendo a los benditos, y hacia abajo el brazo izquierdo que señala el destino de los condenados. Esa posición de los brazos también es tradicional y perfectamente comprensible en el lenguaje iconográfico del juicio final en la tradición latina. Aparece rodeado por el oro de la gloria antes de que aparezca la orla celeste del cielo. A su diestra y debajo de su brazo derecho aparece la figura de la Santísima Virgen María. Profundamente unida al Señor y mirando hacia abajo, con su mirada dirigida hacia la humanidad que resucita. Si uno ve el conjunto de la representación, María Santísima está con su cabeza inclinada hacia la parte que está a la derecha del Señor, es decir, donde está representada en el nivel inferior la resurrección de los muertos, ¿no? Es como la madre misericordiosa que está junto al Hijo y que contempla, aceptando plenamente la perfección en que misericordia y justicia se unen en el juicio final, la soberana sentencia de su Hijo y Señor. Adviértase cómo eso está indicado por la posición de la Santísima Virgen, que toda ella es como si se replegase hacia la figura del Señor bajo su brazo derecho, ¿no? Que es, insisto, el brazo que recibe a los bienaventurados. Muestra la palma, porque la palma es la mano que acepta, mientras que la otra mano muestra la palma hacia abajo en el sentido de que es la mano de la condenación, del rechazo. Bien, las figuras que rodean al Señor hacia la derecha y hacia la izquierda representan con gran complejidad multitud de santos. Entre los que están a su derecha aparece la figura de Juan el Bautista, aparece también San Andrés con su cruz típica, y entre las que están a la derecha aparecen San Pedro y San Pablo, aparece también San Bartolomé y aparece San Lorenzo, con la parrilla que lo caracteriza. Discúlpeseme la imprecisión en que he incurrido, es decir, a la derecha del Señor aparecen el Bautista, San Andrés, a la izquierda del Señor, o sea, a nuestra derecha como espectadores, aparecen San Pedro y San Pablo y San Bartolomé también.
despellejado, mientras que de nuevo a su derecha y a los pies de la Santísima Virgen María aparece San Lorenzo, diácono y mártir de la Iglesia de Roma, ¿no? No olvidemos que estamos en la Capilla Sixtina, ¿no? Y que San Lorenzo no solo es un santo de profunda devoción para toda la Iglesia de Roma como iglesia particular, sino que además la capilla privada de los papas en el Palacio Lateranense estuvo siempre consagrada a San Lorenzo. De ahí que este santo mártir tenga una posición tan relevante en la iconografía del juicio de Miguel Ángel para la Capilla Sixtina, que es capilla papal. Entre los santos que están más alejados, cabe sí destacar, no podemos hacer el estudio de todas las imágenes que aparecen aquí, ¿no? Pero sí cabe destacar entre esos santos que están hacia la izquierda del Señor, a la derecha nuestra, en el extremo del mural, la figura probabilísimamente del buen ladrón que lleva su cruz. Esta es una figura que ya hemos visto en otras representaciones del juicio final, y es muy interesante la presencia del buen ladrón, no solo porque es un santo al que el Señor le dice que estará en la gloria del cielo, sino también porque representa la instancia final de la conversión, ¿no? Es decir, es un ladrón que finalmente se abre a la gracia de Dios. Representa la conversión necesaria para entrar en la gloria del cielo. Y representa también la posibilidad de que esa conversión sea una conversión de instancia final, es decir, invita a la no desesperación mientras se vive en el tiempo del mundo. En una representación del juicio final, eso parece que tiene su lugar, siempre y cuando esté acompañado de la advertencia de la existencia de la condenación eterna. Las figuras están todas dispuestas en torno a Cristo, formando las más próximas una especie de arco en torno a él, y las más alejadas dos grupos, uno a su derecha en el extremo y otro a su izquierda. Aquí vemos la sección central y aquí vemos el detalle que sí nos interesa detenernos un momento en la magnífica representación del Señor en su gloria celestial de resucitado, con las llagas visibles de la pasión. También es otro elemento iconográfico tradicional que Miguel Ángel retiene y conserva y transmite. Es claro que en esta figura, según su lenguaje iconográfico cristiano, Miguel Ángel ha querido representar la gloria soberana de Cristo y su majestad de juez universal. Mientras que la figura de María es una figura de profundo y piadoso recogimiento ante la majestad del juez, ¿sí? Eso es lo que parece insinuar la figura de la Santísima Virgen junto a su Hijo. Lo que sí es interesante advertir es que en lugar de sentar a los apóstoles a derecha e izquierda del Señor como copartícipes del juicio, los ha puesto en distintas actitudes a un lado y al otro, como asistentes al juicio más que como copartícipes del juicio. No están sentados en sus tronos, lo cual destaca el principio de la autoridad en la Iglesia, sino que está destacada más bien la unidad que tienen con todos los demás santos del cielo y con toda la humanidad, ¿no? Aquí vemos más ampliada la figura central con el arco de figuras que lo rodean y
abajo, a los pies del Señor, esas dos figuras importantísimas de San Lorenzo y San Bartolomé, respectivamente, el santo diácono mártir romano y el santo apóstol mártir. Aquí tenemos un detalle de la figura de San Lorenzo, con la parrilla de su martirio. Y aquí tenemos el detalle de la figura de San Bartolomé, que, según el relato de su pasión, fue despellejado, ¿no? Y se ve así que lleva en su mano izquierda la piel que le han arrancado al martirizarlo, ¿no? La lleva como un triunfo de su participación en la gloria de Cristo, ¿no? Ahora él ya en cuerpo y alma participa de la gloria del Señor. Suele decirse que el rostro que aparece en el pellejo de San Bartolomé sería un autorretrato de Miguel Ángel, pero eso no viene realmente a cuento en nuestro asunto. Salgamos ahora de la parte central de la representación. Aquí tenemos un detalle de las figuras de San Pedro y San Pablo. A San Pedro se le reconoce claramente portando las llaves del reino. Y además por la representación iconográfica tradicional de un hombre con barba corta y canosa, que es lo más habitual entre los siglos XIV, XV, XVI. Mientras que San Pablo aparece a su lado con su barba larga, también típica de la iconografía del apóstol. Del otro lado vemos a San Juan el Bautista y a San Andrés llevando su cruz. Podemos ver aquí detalles de otras figuras de santos, como San Blas, por ejemplo, aquí. Aquí se ve a Santa Catalina de Alejandría. Si uno se pone a estudiar toda esa multitud de figuras, empieza a descubrir que hay una intencionalidad y una gran riqueza iconográfica. No me voy a detener yo en esto, pero sí es claro que no hay figuras pintadas porque sí, sino que en todo ese cortejo de santos hay una especial selección, se han elegido ciertas figuras, hay un programa iconográfico detrás, probablemente convenido entre Miguel Ángel y quienes les han encargado la obra, el Papa para empezar y los cardenales que hayan intervenido en la encomienda de la obra, y dejando también su parte al conocimiento y a la erudición del pintor, que en este caso era un hombre de amplia formación. Aquí vemos en el detalle de la figura de quien probablemente sería el buen ladrón. Hay quienes entienden, en cambio, que sería Simón el Cireneo. Pero parece lo más probable que se trate de una imagen de San Dimas. Aquí vemos cómo estas figuras están deliberadamente compuestas entre sí a su vez. No se las representa en cualquier posición, sino que Miguel Ángel ha hecho un trabajo de composición realmente admirable, tratando de integrar las posiciones de las figuras de manera armoniosa entre sí. En este trío de santos, que son San Sebastián, al que se reconoce porque lleva en sus manos las flechas con que lo han ejecutado, ¿no?
Santa Catarina de Alejandría con la rueda dentada por la que la hicieron pasar, y San Blas con los instrumentos de cardar en su mano. Aquí vemos cómo Miguel Ángel no las ha dispuesto de manera simplemente como si dijésemos en una línea o en una fila, sino que ha tratado de componerlas de manera armoniosa, combinando sus posiciones, sus movimientos, y asociando esos movimientos probablemente al misterio de su martirio. Bien. Aquí vemos una composición más amplia en la que se puede ver esto que estoy diciendo, ¿no? Cómo el conjunto de las figuras se agrupan entre sí. Y aquí la figura poderosa de San Dimas aparece ligando el nivel inferior de todo este grupo con el nivel superior, desde la posición extrema hacia la derecha del espectador. Aquí se ve más amplio todavía, llegando hasta las figuras que rodean directamente a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se va diseñando el esquema compositivo general, en que se distribuyen las figuras en el espacio del mural, siempre en torno al Señor, que es la figura central. Aquí están las figuras, aquí está la composición hacia la derecha del Señor. Y aquí vemos el conjunto del primero y el segundo niveles. Por tratarse de una representación muy compleja en número de imágenes, en que cada imagen ha sido trabajada con cierta precisión y con una intencionalidad propia, es importante no perder de vista el conjunto, ¿sí? Y pasar del conjunto al detalle y del detalle volver al conjunto para visualizar cómo esos detalles están integrados en un todo iconográfico cuyo eje es la figura del Señor que viene a juzgar. Eso está destacado clarísimamente, no solo por la posición central del Señor, sino también por la luz única que lo rodea. Adviértase que, si bien todas las demás figuras están sobre un cielo de bellísimo azul celeste, un cielo diurno, de profundo celeste diurno, ¿no? Solo la figura del Señor aparece rodeada por un halo de luz dorada, y junto con la suya, la de la Santísima Virgen. En esta imagen podemos observar cómo el segundo nivel de representación se integra y se distingue a su vez del tercero, que aparece en la parte inferior. Y además podemos apreciar claramente cómo este tercero se distribuye en tres grandes grupos. Uno central, que son figuras angélicas, ya lo veremos, y un grupo a la derecha y otro grupo a la izquierda. El grupo a la izquierda, a su vez, está subdividido, podríamos decir, en dos agrupaciones, porque el que está más cercano a la figura central tiene la peculiaridad de ser una figura básica, que ahora vamos a analizar brevemente, mientras que todos los demás se agrupan hacia el extremo de la derecha del espectador, o sea, a la izquierda del Señor. Del otro lado también parece haber una distribución semejante, porque las figuras que están más cerca del centro forman una especie de V, mientras que las otras se agrupan en conjunto en una dinámica ascensional que está en un plano superior. Aquí se ve claramente también el conjunto de los tres primeros niveles. Y en esta visión del mural se aprecia claramente la distribución en niveles, ¿no? Que es típica de toda la iconografía del juicio final desde el comienzo. Aquí tenemos el centro del tercer nivel, que podríamos
llamar la representación de los ángeles que anuncian el juicio. Y lo anuncian con los atributos correspondientes según la Biblia y la tradición cristiana. Es decir, están los ángeles trompeteros que convocan el juicio y a cuyo son se levantan del sepulcro todos los hombres. Es decir, se produce la resurrección final de los muertos. Y los ángeles que tienen abiertos los libros de la sentencia, es decir, los libros de la vida, ¿no?, donde constan el destino de todos los hombres y se abren para manifestar el juicio. Los libros sellados se abren, para usar la imagen del Apocalipsis, ¿no?, y las trompetas resuenan. Estos son los ángeles que están en el centro del tercer nivel, ¿no?, y que anuncian el juicio. Aquí vemos un detalle de uno de los ángeles que sostiene el libro abierto. Aquí vemos un detalle de los ángeles trompeteros. Aquí vemos la sección que en el tercer nivel del mural corresponde a la izquierda del Señor. Fijémonos cómo en este nivel se da una especie de primera representación del destino de los condenados, ¿no? Si nosotros nos fijamos en la parte de las figuras agrupadas, vemos cómo los ángeles que están en la parte superior, con sus puños cerrados, echan hacia abajo a los condenados. Esto es una manera que corresponde a la representación que hemos visto en otras imágenes más antiguas de los ángeles que con lanzas empujan y retienen a los condenados en el infierno. Acá no los ha representado de esa manera Miguel Ángel, pero sí con sus puños cerrados, amenazantes, empujando hacia abajo a las figuras que en un caso hay una que cae de cabeza hacia el infierno, ¿sí? Hay más de una en realidad, hay dos figuras que se ven cayendo y las otras que tratan de subir pero son empujadas hacia su destino final. En la parte más central de la representación vemos una figura que es como la imagen de la desesperación final, ¿sí? Esta es una figura sumamente terrible del mural de Miguel Ángel, ¿no?, porque aparece en actitud de desesperación, con sus brazos cruzados, su mano izquierda sobre su rostro en gesto de desesperación, y adviértase que también hay una suerte de serpiente que lo rodea y que está mordiendo su muslo hacia su izquierda. Hay otra figura humana que corresponde a una figura demoníaca, adviértase los pies de ave que tiene, ¿no?, que lo toma de los pies y lo empuja hacia abajo. De manera tal que esta figura representa la imagen de la condenación y de la desesperación de los condenados, que también ya hemos visto en otros iconos, como el de John Serra, por ejemplo, representado aquí con gran expresividad por Miguel Ángel. En esta figura, a su vez, vemos la representación del sector que está en el tercer nivel a la derecha. Estas son las figuras que ascienden hacia el cielo. Advirtamos cómo acá ahora las figuras angélicas que están en lo alto tienden su mano para alzar a estos bienaventurados hacia el cielo. Lo vemos en la figura que está en el ángulo superior a nuestra izquierda y lo vemos en la figura que está en el centro, en la línea que está en el extremo de nuestra derecha, ¿no? Son dos figuras angélicas que tienden los brazos como para levantar a los bienaventurados hacia la gloria del cielo.
Este ritmo ascensional está también representado por cómo las figuras mirando hacia lo alto suben. No se precipitan como las del otro lado hacia el infierno, sino que ascienden hacia la gloria de Cristo. Volvemos al conjunto, para no perder de vista que esto que acabamos de visualizar es el tercer nivel iconográfico, ¿no? Que acá lo vemos en composición con el segundo, no aparece el primero. Insisto en este ir y venir entre el detalle y el conjunto por la complejidad del mural. Acá lo vemos también en su totalidad para ubicar finalmente el cuarto nivel del que hablaremos brevemente, que es el inferior. Es el nivel que está en la parte del mural que ya toca hacia la predela del altar. ¿Qué es lo que ha representado Miguel Ángel en esta parte baja? Si nosotros lo miramos en el conjunto, todavía, veremos que en la parte que está hacia la derecha del Señor, o sea, a nuestra izquierda, se ha representado la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos. Mientras que en la que está a la derecha se ha representado el ingreso de los condenados al infierno. Aquí ha recurrido Miguel Ángel a un elemento tomado de la tradición mítica clásica y a su vez asumido por Dante en la comedia, que es la barca de Caronte que conduce a los condenados hacia el Hades. Pero aquí Caronte no es un anciano como en el mito, sino un demonio, y el demonio conduce su barca hacia el infierno. En este detalle vemos la representación de la resurrección de los muertos, en que se puede ver claramente las lápidas que se levantan, los muertos que emergen del sepulcro y figuras que representan un estado intermedio como para figurar aquello que dice Ezequiel, de que los huesos se cubrirán de nervios y de carne, ¿no? Es decir, esa figura de cómo los restos mortales de los hombres vuelven a la vida. Y se ve a su vez a los ángeles llevándose hacia lo alto a los resucitados. Recordemos que esto está representado del lado de la derecha del Señor y por lo tanto está asociado el esquema de representación de la resurrección, está asociado a la resurrección para la vida. Aquí vemos un detalle en el que se puede apreciar la emergencia de los muertos de los sepulcros y lo que yo dije de cómo hay figuras que todavía aparecen en esqueleto, ¿no?, cadavérico, pero a su vez empezando a recubrirse de la carne. Se las puede ver en distintos lugares. Aquí en el ángulo inferior hacia nuestra derecha vemos en primer plano un muerto resucitando íntegro, pero detrás una figura cadavérica que empieza a levantarse, ¿no? Aquí vemos cómo se asocian el cuarto y el tercer nivel a la derecha del Señor, ¿no? Como estos resucitados que emergen vivientes del sepulcro son levantados por los ángeles para unirse a la gloria de Cristo en el cielo. En cambio, aquí tenemos la representación que está a la izquierda del Señor. Fijémonos cómo es claro que la imagen del conductor de la barca es
la de un demonio, ¿verdad? Un demonio que usa el remo de la barca más bien para fustigar a los condenados que para remar. Y los condenados van descendiendo de la barca, precipitándose hacia la boca del infierno. Esta es la parte horrenda de la representación, en que Miguel Ángel ha usado también la figura de las serpientes asociadas a la condenación eterna y a las penas del infierno, ¿no? Y aparecen también distintas figuras demoníacas en que se combinan lo humano con lo animal. Este es un detalle de la figura del barquero satánico. Y aquí tenemos otra figura rodeada de una serpiente, ¿no? Y con rasgos también animales incorporados, ¿no? Parece tener orejas de burro, ¿no? Esta es una figura al mismo tiempo terrible e irónica, ¿no? En que Miguel Ángel parece querer decir que si la vida bienaventurada va asociada a la sabiduría, la vida del pecado va asociada a cierta bestialidad y degradación del hombre, ¿no? Y a la ignorancia de la verdad que salva. En Miguel Ángel el concepto de verdad, de sabiduría por un lado, y de error y de bestialidad por el otro, son plenamente cristianos. Y eso es lo que representa su juicio final. Volvemos para terminar a la figura del Señor, que es el centro de toda la representación, porque Él es el soberano juez de los vivos y de los muertos. En este detalle que podemos apreciar aquí, vemos el rostro de Cristo juvenil y glorioso. Un rostro al mismo tiempo juvenil e intemporal, diríamos, en que se refleja tanto la misericordia como la justicia, la severidad como la dulzura del Señor, en la plenitud de un rostro señorial, ¿no? Y de una mano derecha que levantada recibe a los bienaventurados a su diestra. Y aquí vemos todo el centro de la representación, en que Cristo el Señor aparece rodeado de las figuras principales de los santos, el Señor y su corte celestial en el día del juicio. Y con esta imagen de conjunto nos despedimos del juicio final de Miguel Ángel. En lo que sigue voy a hacer una presentación somera de la iconografía del juicio posterior a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII y llegar a principios del XIX, pero en un panorama sintético, casi nombrando las representaciones más importantes y señalando alguna peculiaridad interesante. En este caso nos encontramos con una representación que nos lleva hacia el mediado, segunda mitad del siglo XVI, y que es obra de Giorgio Vasari. Y se trata nada más y nada menos que de los frescos del interior de la cúpula de la Catedral de Florencia. Y allí ha representado Vasari un juicio final. Obviamente que aquí el lugar de la representación la hace mucho menos visible, ¿no? No solo
porque hay que mirar hacia lo alto, sino por la altura que tiene la catedral y la altura de la cúpula. Toda la representación está dispuesta en niveles, y aquí se advierten claramente 5 estratos de representación, centrados en el óculo, es decir, en la abertura por la que entra luz a la cúpula. Esta es una representación sumamente abigarrada. Aquí vemos el panel en que está representado el señor juez que viene a juzgar. No hay nada de especialmente distinto que haya que señalar. Lo que sí es distinto es el conjunto total de la representación, que tiene características muy peculiares, en las que no vamos a entrar aquí, porque solamente señalamos la existencia de esta obra, que es extraordinaria por su riqueza de figuras, por su riqueza de motivos iconográficos, aunque por supuesto carece de la grandeza y sobre todo del carácter sintético como representación del juicio final que tiene la obra de Miguel Ángel. Una obra que sí tiene ese carácter sintético es esta, con la que ya volvemos a las representaciones sobre tabla. Ahora ya no vamos a hacer distinción de qué tipo de representación se trate, sino que queremos ver nada más que tipos de representación y estilos distintos, pero que conservan el sentido fundamental y las figuras fundamentales que son típicas o arquetípicas de la iconografía del juicio final. Yo en esta parte lo que quiero destacar es que, a pesar de las divergencias o de las diferencias estilísticas que podemos observar entre los autores de este periodo, se conservan como constantes que hacen a la expresión de la fe de la Iglesia en relación con el juicio final y a los elementos tradicionales de la representación o de la iconografía del juicio final en la tradición latina. Aquí lo que tenemos es una pintura de Jacob de Bakker, pintor flamenco, que ha representado el juicio final, distinguiendo claramente el sector celestial del Señor que es juez, que viene aquí sobre el carro de su gloria, donde aparecen los 4 vivientes que describe Ezequiel en el carro de la gloria de Dios. Esos los hemos visto ya representados en el mural del Giotto y aparecen también aquí de otra manera, mucho menos sutil que en el Giotto. Aparecen los 4 vivientes, ¿verdad? Que se asocian a su vez a los 4 evangelios. Pero que aquí son los vivientes que llevan el carro de la gloria del Señor. El Señor viene sedente, en majestad, pero al mismo tiempo como varón de dolores. Los ángeles trompeteros arriba y abajo de él se ven claramente, anunciando el juicio. A su derecha y a su izquierda lo acompañan los ángeles con los instrumentos de la pasión, y también los santos, que en este caso observamos la peculiaridad de que la Santísima Virgen y Juan el Bautista están del mismo lado, a la derecha del Señor, mientras que a la izquierda vemos claramente la representación de Moisés. A los pies del Señor en el eje central, pero ya llegando hacia el sector terreno de la representación, vemos la figura de un ángel luminoso. Aquí aparentemente se podría tratar de San Miguel Arcángel, pero no según la representación tradicional como ángel revestido a modo de guerrero, con coraza y con espada y escudo, sino más bien como el ángel que viene de la gloria y derrama la luz de la gloria sobre la tierra. Y vemos representadas claramente la resurrección de los muertos, a derecha del Señor de los muertos para la vida, que alzan sus brazos y sus miradas hacia Él, y a la izquierda los resucitados para la vida, a la izquierda del Señor los resucitados para
la muerte eterna, para la condenación eterna, que son llevados por los demonios hacia la puerta de un horno que representa la entrada del infierno. Esta es otra representación del siglo XVI. Esta la encontramos originalmente destinada al un retablo del convento de San Agustín de Sevilla, y es una obra de un pintor de origen flamenco, pero que trabajó en España, llamado Martín de Vos. Aquí vemos otro juicio final con características muy similares al anterior, solo que aquí el Señor está posado sobre el globo del mundo y debajo del Señor en el eje central vemos como signo fundamental del juicio que desciende hacia la universalidad de los hombres, la cruz de Cristo. No el ángel que estaba en la otra representación, sino la Santa Cruz. Y vemos también la resurrección de los muertos para vida eterna y para condenación eterna, representados con clara diferencia, ¿no?, a derecha y a izquierda del Señor. También están las figuras que acompañan al Señor en su gloria, la Santísima Virgen María y el Bautista, en este caso de rodillas ante él, ¿no?, los apóstoles a un lado y al otro, y el Señor rodeado por una aureola luminosa y radiante. Martín de Vos ha tenido también una gran habilidad para representar sintéticamente, y eso se advierte cuando uno va al detalle de la representación, el drama del infierno, ¿no?, en distintas figuras que podemos ver al aproximarnos con más detalle. Adviértase que acá la entrada al infierno es la boca de la gran bestia, ¿no?, de la gran serpiente antigua que abre sus fauces. Una representación mucho más profunda y vigorosa que la de la puerta de un horno que veíamos en la representación anterior. Esos detalles pueden variar, el estilo de la representación puede variar. Este juicio final de Martín de Vos tiene una cromaticidad mucho más elegante que el otro juicio que vimos. Es más luminoso en su conjunto, ¿no? Nos representa el misterio como un misterio de luz, en realidad, ¿no? Y las figuras del Señor, de la Santísima Virgen y de Juan el Bautista tienen una gran belleza. Aquí vemos un detalle del San Juan el Bautista y de los apóstoles que están del lado del Bautista. Y aquí vemos un detalle de la boca de la bestia que abierta sus fauces de entrada a los condenados al infierno. Y vemos también la versión de un caldero, ¿no?, que es una manera iconográfica clásica de representar los tormentos del infierno. Aquí vemos otro detalle. Fíjense que en la visión general, por eso os dije, ha tenido la habilidad de hacer una representación muy sintética, porque este tipo de detalle que estamos advirtiendo en la visión general de la obra no se percibe. Hay que mirarla con mucha atención y poner la mirada en los detalles. Pasamos ya al siglo XVII y nos encontramos con el famoso Peter Paul Rubens, pintor flamenco. En Rubens lo que observamos es primero que nada, un cambio en la estructura de la representación, por lo menos en un aspecto. Es claro que la parte alta está ocupada siempre por la gloria del Señor, que viene como juez, con las características habituales. Pero el resto de la representación está distribuido más bien, y eso lo hemos apreciado también en las dos imágenes anteriores, no en estratos horizontales, como sí aparece en el juicio final de Miguel Ángel, que corresponde a la forma más antigua de representación, tanto en los murales que hemos visto en Torcello o en el caso del Giotto, como en las figuras esculpidas en los pórticos de las catedrales. Ahí son estratos horizontales siempre, y en ese caso la representación de Miguel Ángel es arcaizante bajo ese respecto de la estructura general de la composición. Mientras que estos, en cambio, se basan en una representación dicotómica a derecha y a izquierda más que en estratos, porque desaparece la estratificación en la representación.
Mientras que en las dos anteriores eso se conserva de alguna manera en la dualidad de el cielo y la tierra, acá eso tiende a borrarse también, ¿no? Porque si bien la figura que corona todo el esquema es la figura del Señor y de la corte celestial que lo acompaña para el juicio, el resto de la representación está como en una dinámica de comunicación vertical, ¿no? Los que ascienden hacia la gloria a la derecha del Señor y los que se precipitan hacia el infierno a la izquierda del Señor. Aparece también la cuestión, y eso ya sea el lenguaje pictórico de lo que podríamos llamar una perspectiva vertical, en la que es como si mirásemos nosotros hacia arriba al Señor que viene y lo viésemos venir desde arriba en lugar de en una visión frontal, como acontece en la mayoría de las representaciones que hemos visto hasta aquí. Ese tipo de perspectiva vertical que tiene su aparición en la representación de los cielos o de las bóvedas, en los que se quiere dar ilusión de profundidad, como el famoso cielo de la iglesia de San Ignacio en Roma, pintado por Pozzo. Y acá esto está llevado a la tela, está llevado a la representación mural, o a la tabla. Ya veremos ahora la otra representación más pequeña, lo que se llama el pequeño juicio final de Rubens, pero llevado a una representación a la que uno ve frontalmente, no hacia arriba, pero que quiere representar de alguna manera o dar la ilusión de que estamos mirando hacia arriba, ¿no? Con una perspectiva vertical, digamos así. Esto es propio del lenguaje pictórico, introducido principalmente por la escuela veneciana en la segunda mitad del siglo XVI, principio del XVII, y que Rubens a su vez reelabora. Y lo mismo vemos en el pequeño, lo que se llama el pequeño juicio final de Rubens, por el formato de la representación. Esto ya es una tabla. Vemos el mismo tipo de abigarramiento de las figuras, acá con mucha mayor indistinción en el esquema que en la otra. La otra todavía conservaba el esquema de la distinción de la derecha y la izquierda. Acá eso se hace bastante problemático, ¿sí? Pero está destacada sobre todo esa visualización desde abajo, ¿no? En la que parece que la figura del Señor se ve como si uno la estuviera viendo de abajo, ¿no? Pero aquí la iconografía se hace tan abigarrada y tan poco simbólica de los misterios del juicio que en este tipo de representación, podríamos decir, el lenguaje tradicional parece haberse diluido extraordinariamente. Si nosotros miramos esta representación, es difícil reconocer la imagen característica del juicio final, ¿no? Esto parece más bien un alarde de destreza pictórica que otra cosa, a diferencia de lo que pasa con el juicio final de Miguel Ángel y con otros juicios finales de esta misma época que veremos a continuación. Bueno, aquí se recupera de alguna manera la iconografía más precisa del juicio en Jordaens, que es un seguidor de Rubens dentro de la pintura flamenca del siglo XVII, pero con una clara presencia de la distinción entre lo alto y lo bajo, y la derecha y la izquierda, es decir, la beatitud y la condenación eterna. Eso se visualiza de entrada en esta imagen, cosa que no pasa en el pequeño juicio final de Rubens que vimos anteriormente. Pero para que se vea que esto no es universal en este periodo, baste mencionar otros dos pintores flamencos y ver sencillamente sus representaciones, que son mucho más tradicionales y arquetípicas en la disposición de las figuras, como esta de Louis Cousin, otro pintor flamenco, y esta otra que es de Louis Frisson, otro pintor flamenco también. Pero mucho más clara es la vinculación dinámica y vital con la tradición en esta tabla del juicio final, que corresponde a la escuela sevillana, obra de Francisco Pacheco. Aquí tenemos claramente los estratos horizontales de la representación del juicio, ¿no? Un primer estrato con el Señor y la Santísima Virgen, apréciese aquí también, ¿no? Casi en exclusiva, es ella la que lo acompaña. Y después dos figuras angélicas y ángeles a derecha y a izquierda.
En el mismo eje central, una gran cruz sostenida por un ángel y ángeles de rodillas adorando la cruz de Cristo. Y ahora sí, a la derecha y a la izquierda del ángel aparecen los santos apóstoles, San Juan el Bautista, San Juan el Evangelista, los santos apóstoles en general, y otras figuras de santos hacia arriba y hacia abajo de las figuras principales, la corte celestial. Luego vienen los ángeles que anuncian el juicio a la tierra, un tercer estrato. Y por último, San Miguel Arcángel en el centro, a su derecha los bienaventurados, los que resucitan para la vida eterna, y a su izquierda los condenados que resucitan para la muerte eterna. En este esquema, la pintura española se demuestra contemporáneamente, esto es siglo XVII, igual que Rubens o igual que las otras pintores flamencos que hemos visto, pero el esquema iconográfico es mucho más tradicional y mucho más profundamente iconográfico, es decir, representativo gráficamente de la totalidad del misterio, en conformidad con toda la tradición precedente de figuración del mismo. Esto mismo podemos apreciar en la pintura hispano-indiana, de la que me voy a limitar a señalar algunos ejemplares. El primero que podemos apreciar es un claro representante de la escuela cusqueña, uno de sus máximos representantes, que es Diego Quispetito, que pintó este gran juicio final para el convento de San Francisco de Cusco. En esta representación complejísima, acompañada además de carteles que explican las imágenes, la explicación de esto daría para toda una clase por lo menos, ¿no? Podemos ver no solo la representación tradicional en estratos, no solo el eje central destacado con el Señor en lo alto, la cruz, fíjense, el Señor en lo alto que viene de pie sobre el globo de la tierra, con el arco iris de la paz definitiva a sus pies también, acompañado por las figuras de la Santísima Virgen y de San Juan el Bautista, sino que además vemos la cruz de Cristo con los instrumentos de la pasión, y en el mismo eje central San Miguel Arcángel en figura de ángel guerrero, con el brazo derecho blandiendo una espada, ¿sí? Y a los pies de San Miguel vencido el demonio, la bestia infernal. En ese mismo eje aparece la representación de la resurrección, adviértase, ¿no? A la izquierda, los resucitados, bienaventurados, se dirigen hacia aquella torre que representa la entrada de la ciudad de Dios, mientras que hacia la derecha del Señor, ¿no? A nuestra izquierda. Y a la izquierda del Señor tenemos los que resucitan dirigiéndose hacia el infierno. Son recibidos por hay un ángel que blande una espada flamígera recluyendo a los condenados hacia el infierno, y los demonios los reciben para atormentarlos. El infierno a su vez aparece representado en el sector inferior. Todo el sector inferior es una representación inferior que se ingresa por esta boca que está en el extremo de la pintura a la izquierda del Señor, en el nivel central, ¿no? Y abajo aparecen las representaciones de los tormentos del infierno. Y en la línea que divide la representación del infierno en la parte inferior de la distinción de los bienaventurados de los condenados, leemos la siguiente leyenda: ¡ay de nosotros! ¿Para qué pecamos? Ya no hay remedio alguno en el infierno, a donde no hay que ver algún orden, sino eternal confusión. Esa es la leyenda que en letras doradas aparece sobre la línea de lo que sería el espacio del infierno. Insisto que hay otras leyendas distribuidas en toda la pintura en las que no nos vamos a detener. Otro ejemplo es esta imagen, que es de un pintor anónimo que se encuentra en La Paz.
Aquí tenemos también representada en alto con claridad la corte celestial, la imagen del Señor en el centro, en gloria y majestad, con su brazo derecho en alto, ¿sí?, recibiendo a los bienaventurados y bendiciéndolos al mismo tiempo, que es un brazo de bendición. Y en el grueso de la representación tenemos en el centro, como en el caso anterior, la resurrección de los muertos, claramente representados en una avenida central, los muertos que se encaminan hacia la puerta de la ciudad de Dios, hacia la derecha del Señor, y los muertos que van hacia el infierno, a la izquierda del Señor. Otro ejemplar es este de Leonardo Flores, también de La Paz. Advirtamos cómo esta pintura hispano-indiana, a la que suele llamarse con nombre totalmente inaceptable colonial, ¿no? Recordemos que no se trata de colonias, sino de los reinos de Indias, donde se produce este arte admirable no solo por su profundidad de fe y su profundidad teológica, sino también por la sobriedad y por el carácter sacral del estilo de representación. Si uno compara estas representaciones con otras contemporáneas de Europa en el siglo XVII o XVIII, verá cómo aquí, en lugar de prevalecer los alardes técnicos de la pintura, lo que prevalece es la mente y el corazón centrados en los misterios que la pintura tiene que representar para que los fieles contemplen la realidad que está representada y no la representación misma. Y en ese sentido es un arte más noble que otras artes pictóricas contemporáneas. Aquí tenemos otro ejemplar de un juicio final hispano-indiano que corresponde, en este caso, a Quito, y es de Hernando de la Cruz. Esta pintura, en realidad, si bien es original del siglo XVII, sufrió deterioros enormes y fue profundamente restaurada en el siglo XIX. Aquí tenemos otro ejemplar que corresponde a José López de los Ríos y se encuentra también en lo que hoy día es Bolivia, ¿no?, en la zona de influjo de lo que se llama la pintura cusqueña. Esta es de Potosí, ya en el Alto Perú. Nos acercamos a nuestros propios lares, aunque no excesivamente, y es una obra de Melchor Pérez de Holguín, de comienzos del siglo XVIII. Sí me voy a detener brevemente en esta bellísima pintura neogranadina, obra de Gregorio Vázquez. Digo neogranadina refiriéndome a la actual Colombia, ¿sí? Esta pintura de Gregorio Vázquez es de una gran sobriedad, de una gran belleza, y al mismo tiempo contiene todos los elementos característicos de la iconografía tradicional. Lo que sí es dable advertir es que en lugar de acompañar al Señor, además de la Santísima Virgen y San Juan el Bautista, los apóstoles le acompañan santos de las órdenes misioneras. Eso es un detalle realmente hermoso, en el cual quienes representan a los apóstoles en la corte celestial son los que están ligados a las órdenes que han traído el Evangelio a las tierras americanas. Aquí vemos un detalle de la figura del Señor en esta bellísima pintura, donde se aprecia claramente esas características de sobriedad, de dignidad, de nobleza de la imagen, que es típica de todo el arte hispano-indiano. Y podemos ver también cómo el Señor en majestad es al mismo tiempo el varón de dolores,
en la llaga claramente visible en su mano derecha extendida. Aquí tenemos otro juicio final, que es obra de Juan Pérez Mejía, también obra neogranadina de finales del siglo XVII. Y vamos a terminar con algunos ejemplos mexicanos, ¿sí? Esta es una tabla en que está representado el juicio final. Se encuentra en Tepoztlán, México. Perteneció originalmente a la iglesia y colegio de San Francisco Javier de los jesuitas en Tepoztlán, donde hoy día se alberga un museo de arte mexicano del periodo hispano-indiano. Voy a leer el cartel que figura aquí en esta representación del juicio final y que es tenido por un ángel. Oh mortal, tu ambición varia, di qué es lo que solicita cuando cruel te precipita a una esclavitud tirana. Ya consiguió infiel y ufana hasta ahora tu perdición. Levántate y no en prisión eternamente te veas, y si salvarte deseas, haz actos de contrición. Aquí vemos claramente unido no solo la finalidad representativa con la fe y el misterio de la fe, sino también la finalidad catequética de la representación, ¿no? Y la finalidad espiritual de la representación. El letrero la hace explícita, ¿no? La imagen del juicio final es una invitación a la conversión, es una invitación a vivir conforme a la gracia del Señor de la gloria, que es el juez universal, redentor y juez de vivos y muertos. Aquí vemos también otra imagen mexicana, obra de Andrés de Concha, que se encuentra o que fue pintada originalmente para la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca. También de gran sobriedad y sumamente expresiva en la representación del misterio del juicio. Y por último, otra obra que se encuentra en la iglesia de los jesuitas en Tepoztlán, donde el Señor está de pie también. Y no solo están visibles sus llagas, sino que de sus llagas se derrama sangre en abundancia, la sangre de la redención. Lo acompaña la cruz, la Santísima Virgen de un lado, a su derecha, como siempre, y abajo las figuras de los hombres que claman por la misericordia de Dios y que reciben de esa sangre salvífica el don de la vida eterna. Y lo que se ha representado en este juicio final es la idea principalmente de la misericordia del juez, que antes del juicio es el salvador de todos los hombres, porque ha derramado su sangre para la salvación del mundo. Aquí también advertimos un énfasis exhortatorio a la conversión, ¿no? Esas llagas que sangran, y el letrero que sostienen los ángeles que están a los pies del Señor sosteniendo el globo del mundo, que dice copiosa apudeum redemptio, y abundante es en él la redención, ¿no? Las figuras que aparecen a su derecha y a su izquierda son la Santísima Virgen y San José, adviértase, en este caso es una excepcionalidad, pero sobre todo porque más que representarse el juicio en sí mismo, lo que se representa aquí es la instancia de la misericordia redentora que precede al juicio, aunque el Señor aparece en figura de juez. Para terminar esta clase, voy a mencionar una última representación que ya nos lleva al siglo XIX, en que la representación del juicio final por lo menos empieza a escasear, y en la segunda mitad y en todo lo que es el siglo XX y lo que llevamos del XXI, retrocede ampliamente. Ese es un fenómeno sobre el que hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué en la iconografía sacra de el último siglo y medio, por lo menos, y casi 2 siglos podríamos decir, porque ya estamos en el año 2021, y esta obra que vamos a ver es de comienzos del siglo XIX, de la década de los 30 del siglo XIX, ya prácticamente 2 siglos, digo,
la representación del juicio final ha escaseado en las iglesias hasta convertirse en algo ausente. No es asunto de esta clase el exponer por qué, pero sí plantear por lo menos la reflexión. Esta es la iglesia de San Luis en München, una iglesia de estilo neorrománico construida en los comienzos del siglo XIX. En esta iglesia vemos en la magnífica nave principal que aquí se puede contemplar en una fotografía, no solo la intención de recuperar, aquí detrás de esto hay que entender la relación entre el romanticismo como reacción de talante cristiano contra el racionalismo iluminista, ¿no?, que ha desterrado la representación del juicio final en gran parte de la iglesia ilustrada, diríamos, ¿no es cierto? Acá hay una reacción que vuelve a las raíces, que hace una iglesia majestuosa en estilo neorrománico, ¿no? Y el mural que está encima del altar mayor, en la pared final de la nave principal, es un juicio final, obra de Peter von Cornelius, pintor bávaro del siglo XIX. Con esta obra cerramos esta clase y lo único que hemos querido hacer es presentar a lo largo de la misma el itinerario histórico de la iconografía del juicio final en la tradición del arte cristiano latino en particular. La riqueza de esa iconografía, la presencia de obras realmente cumbre en esa línea de representación, la profundidad teológica de las mismas, no es otra cosa que un testimonio de la fe constante de la Iglesia en este misterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.